Hola, hola querido grupo, sean todos bienvenidos un sábado más a Siéntete en casa. Qué alegría estar con ustedes. De verdad que les enviamos un abrazo enorme para todos ustedes los que nos están viendo en vivo y también para ti que nos estás viendo en diferido. Y bueno, si hoy tú estás aquí es porque justamente Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida, para ministrarte, para tocarte. Así que por favor te invitamos para que no te desconectes y no te vayas. Te preguntarás quiénes somos nosotros. Somos Siéntete en Casa, un grupo de evangelismo de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe de Medellín. Pero no te vayas, porque somos un grupo abierto para todas aquellas personas que simplemente buscan lo mismo que tú y que yo. Buscar conocer más del amor de Jesús. Así que bienvenido, este es tu grupo. Es un grupo que sin importar a qué iglesia asistas o qué religión tú tengas. Es un grupo que está abierto para todas esas personas que simplemente buscamos conocer más del amor de Jesús. Así que querido grupo, sean todos bienvenidos. Hoy yo sé que hay un mensaje muy especial para ti de la mano de una gran mujer, una gran abogada que sé que ha traído un mensaje muy especial para ti. Así que yo te invito para que abras tu corazón, tu mente, tus oídos para el mensaje que hoy Dios tiene para tu vida. Así que, querido grupo, vamos a dar las gracias a Dios y empecemos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por el privilegio de hoy estar aquí reunidos como grupo. Gracias, Señor, por permitirnos ver este grupo a través de internet y gracias por todas las personas que en estos momentos están. Hoy te invitamos, Señor, porque tú eres nuestro invitado especial, para que tú desciendas en cada hogar, Señor, para que hoy las personas que estemos hablando, Padre, tú seas tocándonos y ministrándonos, y que todo lo que salga por nuestra boca, Señor, sean tus propias palabras, porque hoy somos herramienta tuya. Señor, yo también te pido para que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para el mensaje que hoy tú quieres tocar a nuestras vidas. Utilízanos, Señor, cámbianos, transfórmanos. Así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, querido grupo, no siendo más, por favor, desconéctate de todo. Concéntrate este ratico que vamos a tener de grupo para que el Señor pueda hablar a tu vida. No siendo más, los dejo con nuestra querida Doña Nidia. Muy, pero muy buenas tardes, querido grupo. Gracias, le doy en primer lugar al Creador por permitirme compartir una tarde más con ustedes de sábado, una tarde de oración, una tarde de ministración y esta palabra que Dios trae para ustedes hoy y para mí, porque sé que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Bueno, yo siento que hoy vamos a salir con un reto tremendo en nuestra fe, porque sé que Dios es lo que quiere en nosotros. Y a través de los testimonios, a través de la palabra, a través de la vida que nosotros podemos llevar, podemos lograr que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla, porque es lo esencial, que podamos servirle, que podamos amarle, que podamos hacer lo que a Él le agrada y por qué no decirlo, que podamos romper todos los esquemas y poderle decir al mundo que Dios está en medio de nosotros y que Él nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos porque así es Él, porque a Él le place, porque Él lo quiere. Bueno, yo quiero, en primer lugar, quiero compartirles una historia de vida. Hace muchos años yo tuve que, por circunstancias muy personales, tuve que irme a vivir a San Francisco, Cundinamarca. Realmente no estaba en los planes de vida irme allá, pero bueno, Dios le plació. Yo le pedí la dirección a Él. Él me dio Deuteronomio 28, en donde me decía que Él me iba a llevar a un sitio donde habían ríos y manantiales, en donde fluía leche y miel, en donde el alimento nunca iba a escasear. Y fue una promesa tan hermosa de parte de Dios que yo tomé la decisión de irme y dije, Señor, si tú me quieres allá en ese lugar, no hay problema, me voy para San Francisco. De hecho, un clima muy espectacular, muy hermoso. Allá vive Nuestra Señora Madre y bueno, yo de verdad que me gozo mucho de San Francisco porque fue mi hogar durante muchos años. Pero bueno, a lo que voy,
Es que una vez llegué a San Francisco, pues no era solamente a vivir allá, yo quería servirle al Señor allá también. Entonces fui y busqué una iglesia y le manifesté al pastor que tenía el deseo de congregarme, que yo iba a vivir en ese pueblo, que si había algún problema que yo me pudiera eh, congregar con ellos y sobre todo servirle al Señor, porque yo estaba sirviéndole al Señor acá en Bogotá y no quería como dejar de hacerlo. Él me dijo, claro, no hay ningún problema, claro que sí, bienvenida, la invitamos el sábado que tenemos nuestra oración de intercesión y vamos a empezar porque sé que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra iglesia. En efecto, ese sábado allá estuve, empezamos la oración. En el momento en que me correspondió a mí la oración, algo raro y algo extraño pasó porque cuando empezamos a orar yo sentí que el Señor me decía, no solamente vas a orar, sino que vas a imponer las manos al pastor. Y yo, o sea, estaba un poco confundida y yo decía, no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser, ¿cómo así que imponerle las manos al pastor? Sin embargo, era el Señor el que me estaba diciendo que tenía que orar por el pastor. Bueno, yo lo hice, yo le hice caso al Señor, yo hice caso al sentir del Espíritu Santo que me decía que orara por el pastor. Efectivamente empecé a orar, oré por algunos hermanos y oré por el pastor. Pero oh sorpresa que al orar por el pastor, lo que el Señor me pidió es que reprendiera algunas cosas que no estaban bien en la vida de este varón. Así que fue alguna experiencia bastante dura, difícil para mí porque no lo esperaba y menos recién llegando a esa iglesia. Sin embargo, lo hice porque fue lo que fue el sentir que Dios me dio en ese momento. Bueno, oré por el pastor, pero digamos que ya ese día pasó así, pero al otro día a las 6 de la mañana golpeó a mi puerta una señora. Pues allá somos conocidos porque pues allá conocían a mi papá y a mi mamá de mucho tiempo. Y golpeó a la puerta una señora a las 6 de la mañana el domingo y yo, no, pero ¿esto qué es? Cuando me asomo era una de las señoras que estaba en la oración ese día. Entonces me dijo, es que necesito hablar con usted. Y yo le dije, claro, no hay ningún problema. La entré a la sala, nos sentamos y se puso a llorar. Y me dijo, para mí ayer fue bien difícil lo que pasó, pero Dios me confrontó. Hay situaciones que no están bien en mi vida y sé que en la vida del pastor. Así que yo quiero abrir mi corazón y quiero comentarle todo lo que está pasando. Ella me comentó toda la situación y yo le dije, solamente Dios es quien juzga y solamente quiero que si tú quieres hacer un alto, simplemente hoy le digas a Dios, ya no más, y mi vida va a cambiar. Pero si no lo va a hacer de corazón, mejor no lo haga. Bueno, hicimos la oración, ella se quebrantó, bueno, pasaron muchas cosas y bueno, a partir de ese día ella tomó decisiones radicales también frente a la responsabilidad que ella tenía en la iglesia, que era la alabanza. Y bueno, en el amor de Dios le abracé y le dije, adelante, no puedes echar para atrás. Y bueno, eso pasó así. Pasaron pues después muchas cosas que no quiero pues como comentarlas porque se haría muy extenso, pero sí les quiero comentar que a raíz de esa oración vinieron muchas situaciones buenas y malas para mi vida, pero Dios pues tenía el control de todo. Así que por un lado la hermanita muy contenta, pero el pastor muy enojado porque se dio cuenta que se había descubierto la situación y bueno, eso no, digamos que no era bueno para mí en ese momento, pero para la iglesia fue de bendición porque cambiaron muchas cosas y bueno, seguimos adelante. Así que después vino otra de las señoras que asistía a la iglesia y me comentó y me dijo, mire, yo quiero que usted ore por mí
porque hace 6 años que yo me casé y no he podido tener hijos, y yo quiero tener hijos, mi esposo quiere tener hijos. Es más, él me quiere dejar porque él dice que si yo no le puedo dar hijos, que no tiene sentido que tengamos el hogar. Nosotros somos personas del campo, trabajadoras, pero somos personas que hemos anhelado y hemos querido tener un hogar. Yo le dije, claro que sí, vamos a orar. Solamente lo que le pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Así que si usted cree que Dios lo va a hacer, vamos a arrodillarnos y le vamos a orar con todo el corazón a Dios y le vamos a pedir lo que usted en este momento quiere, y sé que Dios le va a responder. Pero es si usted lo cree, porque es que el poder de Dios está en la oración, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos, fue hermosa la oración. Y bueno, la sorpresa que a los 3 meses la señora me comenta que sí, que efectivamente está esperando a su bebé, que Dios hizo el milagro, que Dios quitó el obstáculo y que qué lindo. Bueno, yo de verdad que les cuento esto porque pues no para vanagloriarme, porque no, yo he sido siempre una persona muy humilde y le he servido al Señor y casi que estas cosas nunca las he contado. Pero yo sí les quiero decir que la honra y la gloria sea para el Señor, porque vinieron muchos cambios en la iglesia. Dios me dio el privilegio de crear un grupo en mi casa. Empezamos con 2 personas, terminamos 30 personas sirviéndole al Señor. Las traje a Bogotá a bautizarse. Bueno, fue una experiencia muy linda que Dios me dio. Cuando ya se empezó como a salir de mis manos la situación, buscamos la ayuda de un pastor para que se quedara allá. Y bueno, la bendición más grande es que esa iglesia llegó a tener más de 300 personas congregadas. Entonces, esa semillita que se sembró, no se sembró en tierra árida, se sembró en tierra fértil y dio su fruto. Y hoy día muchas de las personas que asisten allá, le doy gracias al Señor que se han mantenido ahí firmes y que les sirven ahora a Dios de muchas maneras. Entonces quería comentarles esta experiencia que tuve, porque la palabra del Señor dice que de lo más vil y menospreciado te saqué para avergonzar a los sabios. Y es verdad, muchas veces uno ni siquiera se alcanza a imaginar qué puede hacer Dios a través de uno. Y por eso hoy quiero compartirles una palabra que la he titulado El poder que transformó a Pedro. Y es sencillamente porque de una persona que realmente no tenía ninguna importancia frente a los demás, Dios hizo una vasija hermosa y preciosa en sus manos, y este personaje realmente después le sirvió al Señor, y de veras que lo hizo con bastante unción de parte de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de él. Entonces vamos a Hechos 2, 14 al 19, en donde vamos a ver algo muy especial que pasó y que forma parte de esa transformación de la que les voy a hablar. Dice así la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esta palabra es bien hermosa porque era lo que Dios ya había profetizado, lo que Dios ya había hablado, de que iba a venir un Salvador, y que aquí
el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre su pueblo, porque Él iba a enviar a su Hijo y bueno, la historia que nosotros todos ya conocemos de Jesús, y que obviamente una vez Jesús se va, una vez Jesús muere físicamente, pero que resucita y que asciende a los cielos, nos dejó esa promesa para usted y para mí, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es esa promesa de Dios que quedó para su pueblo una vez Jesús se fue. Muchas veces, mire que nosotros leemos la Biblia y decimos, oiga, ¿de qué manera se movía el poder de Dios en este hombre, en Pedro? ¿Sí? Y nos sorprendemos y nos quedamos maravillados porque decimos nosotros, oiga, pero qué especial era Pedro, ¿ve? Este hombre era un hombre de Dios y era alguien tan especial con un poder tan inalcanzable, pero realmente nosotros hemos pensado, ¿quién era Pedro? ¿Quién era realmente Pedro? Pues vamos a ver dos aspectos nomás de la vida de Pedro que pues me llamaron bastante la atención, y uno fue su familia, y eso lo vemos en Juan 1:42, en donde dice, y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La familia de Pedro, pues era una familia que no tenía mucha importancia, mucha relevancia, mucho nombre, ¿sí? Era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Andrés era otro discípulo de Jesús. Pero ¿qué profesión tenía Pedro? Veamos lo que dice Marcos 1:16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Su trabajo era un trabajo común y corriente que no requería ni siquiera mucho estudio, mucha preparación. Diríamos que era un típico trabajo de obrero, de operario, pero en este caso era él un pescador. O sea que no era un trabajo pues muy importante. Así que Pedro realmente era de una familia muy humilde y tenía la profesión de pescador. Pero Pedro tenía también debilidades. Saben que como todos los seres humanos tenemos también debilidades, y hoy quiero que miremos algunos aspectos, al menos unas 4 o 5 debilidades que tenía Pedro, y cómo vino después el Señor a transformar a Pedro de una manera tan especial que nos sorprendemos mucho de la manera como el Señor le usó. Y yo sé que ahora que leamos estas debilidades, es posible que alguno de nosotros nos vayamos a identificar también con una de ellas, ¿sí? Porque son normales, son las que todos los seres humanos podemos tener. Una primera debilidad la encontramos en Marcos 14:28 al 31, y dice así: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Insistió Pedro con una vehemencia, jamás te negaré. ¿Saben qué debilidad tenía Pedro? Él era muy impulsivo, se sentía muy autosuficiente. Y resulta que esa es una debilidad bastante normal, y que yo sé que muchas personas la hemos vivido, ¿sí? A veces decimos cosas a la ligera y no reflexionamos sobre lo que estamos diciendo, hablamos cosas que no deberíamos haber dicho, y después, ¿qué pasa? Que después el Señor nos hace ver que cometimos un error, que metimos la pata, como se dice. Eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a Pedro, porque él, en su propio sentir, él se creía autosuficiente. No, eso es mentira.
Cuando Jesús le dice que lo iba a negar, él, sin embargo, ni siquiera lo pensó, sino que con vehemencia le dijo, jamás te negaré, Señor, jamás. Qué tremendo. La impulsividad es algo bien difícil de manejar, pero no imposible de cambiar. Así que esa fue una de las debilidades de Pedro más notorias. Hay otra debilidad que la encontramos en Mateo 14:31 y que dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra debilidad de Pedro fue la falta de fe. La falta de fe, ¿por qué? La incredulidad fue otra característica muy notoria de Pedro, ¿sí? Por eso el Señor lo reprendió, le llamó la atención. Y fue cuando ustedes recuerdan ese pasaje, cuando Jesús caminaba por las aguas y le dijo a Pedro que lo hiciera y él se hundió. Ahí fue donde Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, si yo puedo caminar sobre las aguas, ¿usted por qué no lo puede hacer? Lo puede hacer, pero dudó en su corazón, o sea que faltó fe. Y esa fue la segunda debilidad de Pedro. Pero hay otra tercera debilidad que la encontramos en Mateo 26:74 y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, no lo conozco. Era mal hablado, porque si una persona maldice y una persona jura en vano, realmente es una persona que no cuida sus palabras, no cuida lo que sale de su boca. Entonces era mal hablado. Otra debilidad de Pedro, se dejó usar por Satanás. En Marcos 8:33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él confió en su propia prudencia. Eso le dijo Jesús cuando Pedro le decía, no y no, yo jamás te voy a negar. Y resulta que sí, finalmente negó Pedro a Jesús. Y lo negó 3 veces. Así que la mirada no estaba puesta en Dios. Si hubiese estado puesta en Dios, de pronto hubiera tenido discernimiento y hubiera dicho, Señor, ayúdame a no fallarte, ayúdame porque no sé si te pueda negar, pero no. Entonces se dejó usar por el enemigo. Pero hay otra debilidad que está en Mateo 26:71 y dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo que estaban allí. Este estaba con Jesús el Nazareno y lo fue señalando, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, no conozco al hombre. Así que negó la fe, negó su fe, porque él había dicho que no lo iba a negar y lo hizo, y no una vez, sino 3 veces. Y una última debilidad que encontré en Pedro, que está en Juan 8:18-10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué quiere decir cuando una persona tiene esa reacción, esa actitud? Que es violento, ¿cierto? Entonces, todavía Pedro tenía esas manifestaciones y a pesar de que ya era un discípulo de Jesús, pero tenía esas manifestaciones de carácter bélico, de hacer daño, ¿sí? Fíjense que intentó asesinar al siervo del sacerdote. Muchas veces nosotros, aún conociendo de Dios, nos dejamos llevar por nuestro carácter, pero no por nuestro carácter bueno, sino por nuestro mal carácter. A veces tenemos reacciones malas que no son dignas de una persona que conoce de Dios. Así que si revisamos esas debilidades de Pedro, de pronto alguna de esas puede confrontarnos a nosotros y decir, sí, la verdad, es posible que una de esas debilidades yo la tenga también, ¿sí? Entonces,
al igual que Pedro, muchos podemos tener esas actitudes, ¿sí? Que solamente, ¿qué es lo que hacen esas actitudes en nuestra vida? Pues que no nos dejan vivir una vida plena en el Señor. Y muchas veces afecta a terceras preguntas, ¿ve? Pero yo les pregunto hoy, ¿será que podemos cambiar esas actitudes y podemos tener bendición en nuestras vidas? Porque es que esas malas actitudes son las que quitan la bendición de nuestras vidas. Y ahí usted que me está escuchando, revisémonos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? Y muchas veces no hemos tomado el trabajo de revisar nuestra vida y mirar si alguna de esas debilidades está en nosotros. Hay muchas, pero hoy estamos viendo las de Pedro nomás, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere a través de esta enseñanza? Que nosotros entendamos que solamente necesitamos que el Señor nos llene de su Espíritu para tener una transformación en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que el bautismo en el Espíritu Santo hizo en Pedro? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque Pedro tenía todas esas cualidades y todas esas debilidades también, ¿sí? Porque él era un hombre fuerte, un hombre con carácter, pero también era un hombre violento, falto de fe, era un hombre impulsivo, y esas cosas le quitaban la bendición. Pero mire lo que el Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo hizo en Pedro. Primero, le dio denuedo para predicar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora sí Pedro tenía el valor para hablar de Cristo. ¿Ve? ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos porque nos da temor? Porque, ay, es que yo no sé hablar. Ay, es que yo no sé cómo decirlo. Ay, es que yo me enredo al decir las palabras. Y sentimos un temor que es el que no nos deja hablar. Mire lo que dice en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Le dio esa facilidad para hablar. El bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es que nos prepara a nosotros para hablar del Señor, para predicar su palabra, para llevar el mensaje de las buenas nuevas a todas las personas, a toda criatura. Lo que dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, llevando esa palabra de Dios a usted que me está escuchando, para que un día venga ese bautismo del Espíritu Santo y transforme también su vida. El poder que transformó a Pedro es el mismo poder que transformó a Claudia, a Michael, a Sara, a Miguel, a Camila. Es el mismo poder que transformó a Elvira, a Omaira, a todas las personas que estamos aquí reunidas. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que usted y yo seamos diferentes. No seamos los mismos. ¿Ve? Pero no solo Dios, a través del bautismo del Espíritu Santo que recibió Pedro, le dio denuedo para predicar, ¿sí? Le dio facilidad para hablar, sino que le dio valor para defender su fe. ¿Sí? Porque antes él había negado su fe y ya lo vimos que era una de las debilidades de él. Pero lleno del Espíritu Santo las cosas eran muy diferentes. Mire lo que dice Hechos 4 del 8 al 14. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Estaba diciendo que fue Jesús el que sanó a ese enfermo. No dijo que había sido él. No dijo que había sido él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Ve cómo defendió Pedro su fe? ¿Cómo la defendió? Porque entendió el sacrificio que Jesús hizo en el madero de la cruz, y que a través del sacrificio que él hizo, las llagas que le proporcionaron esos 39 latigazos que le dieron a él, se llevaron las enfermedades más poderosas, más fuertes, más terribles que haya podido sufrir la humanidad: cáncer, diabetes, hipertensión, bueno, tantas enfermedades, lupus. Son muchas las enfermedades. Cristo pagó el precio por esa enfermedad. ¿Y qué hizo Pedro aquí? Defendió ahora sí su fe. Ahora sí dijo: no es por mí, es por Jesús que este hombre se acaba de levantar. Es por él. Y así que otra de las bendiciones que recibió el Señor, que recibió Pedro, fue sanar a los enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque al ser bautizado en el Espíritu Santo, Pedro recibió una unción especial de sanidad. Mire lo que dice Hechos 5 del 14 al 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se imaginan ustedes la unción que tenía Pedro? ¡Qué tremenda unción recibió Pedro! El Espíritu Santo de Dios lo preparó y lo ungió para que él, simplemente orando por un enfermo, se sanara. Así que el poder que recibió para sanar enfermos también es producto de la unción que recibió al ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo analizamos la vida de Pedro, no era una persona, pues, que dijera uno: no, es una persona supremamente preparada. No, era una persona común y corriente como usted y como yo. Entonces Dios a través de él y a través de su Hijo Jesucristo le bautizó en el Espíritu Santo, y vinieron todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, como fueron las sanidades, esas predicaciones tan hermosas a esa multitud de personas. En una oportunidad predicó, esa primera predicación que él hizo, se reunieron más de 3,000 personas. Entonces imagínense ustedes la unción que tenía Pedro. Pero Pedro recibió unas promesas, y las vamos a recibir nosotros hoy también, ¿sí? Son promesas hermosas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque antes el Señor, imagínense que en Mateo 4:11, Él nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es una de las promesas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Se la dio a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dijo: no, yo los bautizo en agua, pero es que el bautizo en el Espíritu Santo es el que ustedes necesitan, y es una promesa de parte del Señor para que ustedes continúen llevando las buenas nuevas.
para que no sientan temor de llevar la palabra de Dios, para que no se sientan preocupados o angustiados. ¿Qué voy a hacer? Es que yo quiero servirle a Dios, pero es que yo no sé por qué siento miedo, por qué mi mente queda en blanco, por qué no puedo. No. Usted pídale al Señor que lo llene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a preparar. Y le va a dar ese denuedo para explicar la palabra. Le va a dar ese poder para orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Pero usted debe ser desafiado en la fe. Usted debe recibir de parte de Dios ese bautismo. Ese bautismo. Usted y yo necesitamos cada día tener la unción del Espíritu Santo. Usted, líder que me está escuchando, todos los días tiene que buscar y pedirle al Señor que derrame sobre su vida una doble porción de su Santo Espíritu, para que cuando usted le sirva a Dios, usted sienta que no es usted el que está predicando, que es el Espíritu Santo a través suyo el que está hablando a su pueblo. Hoy Dios nos quiere desafiar a usted y a mí, para que, como Pedro, aprendamos que el bautismo en el Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Bautismo en el Espíritu Santo es el que trae a mí todas esas promesas de parte de Dios. Esas promesas hermosas. Mire lo que Jesús dijo en Hechos 1, 4, 5 y 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre. Fue cuando Jesús resucitó, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con él. Eso ya lo dijo, fue Jesús, dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos dejó una promesa muy grande, y es que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Eso es importante que usted y yo lo sepan. Por eso hoy Dios quiere desafiarnos. Si es que aún no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, le pidamos al Señor que nos bautice, que nos llene, que coloque esa unción en nosotros para poderle servir, para poderle hablar a otras personas, para poder predicar su palabra, para poder ser testimonio en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra casa, en todos los lugares donde nosotros estemos. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida plena, ¿sí? Pero no la podemos vivir si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy Dios quiere, y con esto ya voy concluyendo mi mensaje. Hoy Dios quiere invitarlo a usted y me quiere invitar a mí. Y me quiere desafiar a que si yo quiero una vida plena, debo pedirle al Señor que me llene de su Santo Espíritu. Eso es importantísimo. ¿Cómo puedo yo decirle al Señor que me llene? Pues a través de la oración. Si usted es una persona de oración, usted seguramente va a tener experiencias muy especiales con el Señor. Porque es a través de la oración que yo tengo esa comunicación directa con el Señor. Esa comunión real, esa experiencia maravillosa que Dios permite a través de la oración, porque es ahí cuando Dios me dice: estás aquí, hija, te voy a ungir, te voy a llenar. Gracias por buscarme. Y es esa unción la que va a producir cambios en mi vida y cambios en su vida. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. Dios quiere que seamos personas de bendición. Dios quiere y nos llama a hacerlo así. Así que si su vida hoy no es una vida plena, pídale al Señor hoy que le llene de su Santo Espíritu, que llene su vida. Que llene su vida, que usted le quiere servir, que usted le quiere amar, que usted quiere servirle a través de, de, de la palabra, de llevar el mensaje a otras personas.
que usted quiere ser obrero suyo. Así que hoy Dios nos ha desafiado en nuestra fe, porque el poder que transformó a Pedro es el poder que lo va a transformar a usted y que me va a transformar a mí. Así que démosles gracias al Señor en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y en señal de agradecimiento por esta palabra, queremos decirle al Señor que gracias por esta palabra. Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra, Señor, somos edificados, somos bendecidos, recibimos, Señor, de tu presencia y podemos crecer en nuestra fe, Padre amado. Tu palabra hoy nos ha enseñado que es el bautismo en el Espíritu Santo el que llena nuestras vidas, el que unge nuestras vidas para usarnos para la honra y gloria tuya, Señor. Hoy te pido que derrames una doble porción de tu Espíritu a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, a cada persona que va a ver este mensaje en diferido, Señor. Te pido que toques cada vida, que le unjas con tu presencia, Señor, que coloques en cada uno de ellos el querer como el hacer conforme a tu preciosa y perfecta voluntad, que sean desafiados, Señor, a servirte, que sean desafiados en su fe para creer que aquello que es imposible es posible en tus manos, Señor. Gracias te doy, Papito Dios, por cada persona que hoy ha estado. Yo les bendigo, coloco tu presencia, Señor, sobre cada uno de ellos. Llénales de tu presencia, Señor. Úngelos en esta tarde, Señor. Que hayan cambios en sus vidas. Que aquellas debilidades, Señor, se vayan ahora. Que aquellas debilidades se cambien por bendiciones, se cambien por manifestaciones reales de lo que tú haces en cada uno de ellos, Señor. Que su fe crece cada día, Señor. Que nunca neguemos tu fe, Señor. Que cada día seamos más humildes, Señor. Que siempre que Dios nos use, Señor, seamos humildes en reconocer que la honra y gloria siempre serán para ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Bendice a cada líder de Siéntete en Casa. Úngelos en esta tarde, Señor. Toca sus vidas. Llénalos de tu presencia, Señor. Que el fuego tuyo esté sobre ellos, Señor. Que cada vez que te sirvan, Señor, lo hagan con denuedo, lo hagan con la unción tuya, Señor. Que seas tú glorificándote en cada uno de ellos. Que tú puedas tocar cada vida. Que tú puedas a través de la oración, querido líder, tocar la vida de cada persona. Orar por los enfermos y que ellos se sanen. Orar por el que está atado y que Dios le haga libre. Orar por aquel que está pidiendo una bendición y tú seas usado para bendecirle y para prosperarle, Señor. Gracias yo te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, te entrego este grupo, Señor, este grupo de personas, Señor. Bendíceles en gran manera. Gracias, Papito Dios, porque es el poder tuyo el que transforma las vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te entrego, Señor, cada vida, Señor. Transfórmala. Cámbiala, Señor, porque necesitamos más obreros, Señor, que trabajen para ti, Señor, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Desafía a este grupo de personas, Señor, a llevar el mensaje de tu palabra a toda criatura, Señor, porque hay tiempos difíciles, Señor, y sabemos que necesitamos estar fortalecidos en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado en esta tarde, que hoy Dios le haya desafiado en la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz tarde. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar, en cada casa y en cada corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en nosotros, papá. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Que nos transforme, papá. Hoy lo que deseamos, Señor, es de tu unción, Señor, de tu presencia, papá. Ven, Señor, inúndanos, Padre. Ven, Señor, inúndanos con tu Espíritu Santo. Que esa llama que hay en nuestro interior, ese fuego, Señor, del Espíritu Santo, que siempre habita en nuestro interior, Señor, sea avivado. Y que con él vengan milagros, sanidades, papá. Dones, Padre. Muévete en nosotros, Señor. Y que tu unción descienda en nosotros. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Una vez más. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Jamás será igual.
con tu espíritu, que es lo que deseamos hoy, no ser iguales, ser transformados por tu espíritu hoy, Señor. Que descienda hoy en nuestras vidas. Hoy yo digo adiós a el pecado y libre soy. En tu espíritu yo lo soy. Desciende sobre mí, que tu presencia hoy descienda aquí, transformándonos, Señor. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén y amén, querido grupo. Gracias por llegar hasta el final. Esperamos que hoy el Señor haya hablado a sus vidas, haya tocado sus corazones, haya transformado. Nuestro mayor anhelo es que hoy ustedes hayan salido cambiados y no hayan salido igual que llegaron. Y recuerda, querido grupo, que si de pronto tú sentiste en tu corazón que este mensaje debías compartírselo a alguien más, no dudes en hacerlo. Ayúdanos a expandir el mensaje de Dios a las demás personas. Al finalizar este video quedará grabado y ustedes lo pueden copiar y compartir con cualquier otra persona. Y bueno, querido grupo, este ha sido nuestro final. Recuerden que nuestros espacios para ustedes son todos los martes y jueves a través de Instagram Live a las 7 de la noche. Nos pueden buscar en Instagram como @siéntete en casa, por aquí va a estar apareciendo. Y nos pueden buscar ahí en Instagram todos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Tenemos nuestras oraciones para que no se lo pierdan. Inviten a más personas para poder todos juntos orar por ustedes. Y también para que nos escriban en el chat, tanto los martes y jueves como hoy sábado, que nos escriban aquí en el chat. Nos encanta leerlos y es nuestra manera de interactuar con ustedes. Y también todas nuestras reuniones principales, como el día de hoy, todos los sábados a las 4 de la tarde a través de YouTube. Y bueno, querido grupo, Dios los bendiga. Les deseamos un resto de feliz fin de semana y que lo disfruten. Y como decimos en este grupo, chao, chao. Dios los bendiga.